como la ecuación de la potencia ax igual b se puede escribir como un logaritmo, logaritmo en base a de b es x, entonces a las propiedades de las potencias se les asocia una propiedad de logaritmos. Veamos cuáles son. Veamos algunas propiedades de los logaritmos. La primera es logaritmo en base a de 1 es 0. Recordamos por definición que evidentemente a elevado a 0 es 1. El logaritmo de la base es 1. Observa que por definición tenemos que a elevado a 1 es a. Y el logaritmo de una potencia de la base es el exponente. Por definición sabemos que a elevado a x es efectivamente a elevado a x. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. Veamos cómo. Voy a llamar logaritmo en base a de x a x, o lo que es lo mismo, a elevado a x es x. Y voy a llamar logaritmo en base a de y a y, o lo que es lo mismo, aplicando la definición, que a elevado a y es igual a y. Entonces, ¿a qué es igual? El logaritmo en base a de x por y. Voy a sustituir. Entonces esto es igual al logaritmo en base a de x, que es a elevado a x, por y, que es a elevado a y. Y esto es igual al logaritmo en base a y sumamos los exponentes de a elevado a x más y. Y por la propiedad anterior sabemos que esto es igual a x más y. ¿Y a qué es igual x? X es logaritmo en base a de x. Más y, que es logaritmo en base a de y. Por tanto, hemos demostrado que logaritmo en base a de x por y es igual a la suma de los factores. El logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. Voy a llamar logaritmo en base a de x, y por definición a elevado a x es x. Y de manera análoga para la y. Entonces veamos a qué es igual logaritmo en base a de x partido y. Esto es igual a logaritmo en base a de x, donde x es a elevado a x, partido y, que es a elevado a y. Y esto es igual al logaritmo en base a ¿de quién? De a elevado a x menos y, por las propiedades de la potencia. Y sabemos que el logaritmo en base a de a elevado a un exponente es el exponente. Es igual a x menos y. ¿Y qué es x? X es logaritmo en base a de x menos y, que es logaritmo en base a de y. Por tanto, sabemos que logaritmo en base a de x partido y es igual a logaritmo en base a de x menos logaritmo en base a de y. Hemos demostrado la propiedad. El logaritmo de una potencia es igual al producto del exponente por el logaritmo de la base. Voy a llamar al logaritmo en base a de x a x minúscula,
o lo que es lo mismo por definición, a elevado a x es igual a x. Entonces, veamos, ¿a qué es igual? Logaritmo en base a de x elevado a n. Es igual al logaritmo en base a de x, donde x es a elevado a x, elevado a n. Aplicando propiedades de las potencias, tenemos que esto es logaritmo en base a de a elevado a n por x o x por n. Y el logaritmo de una potencia de la base es igual al exponente. Entonces esto es igual a n por x, donde x es igual al logaritmo en base a de x. Así que hemos demostrado que el logaritmo en base a de x a la n es igual a n por el logaritmo en base a de x. El logaritmo de una raíz es igual al logaritmo del radicando partido el índice de la raíz. Este es un caso particular de la potencia. Veamos. ¿A qué es igual? Logaritmo en base a de la raíz enésima de x. Esto es igual al logaritmo en base a de x elevado a 1 partido n. Y por la propiedad anterior de la potencia, esto es igual a 1 partido n por el logaritmo en base a de x, o lo que es lo mismo, logaritmo en base a de x partido n. Así que tenemos así la demostración de esta propiedad. Para transformar un logaritmo en base a en otra base, vamos a utilizar la siguiente expresión. Veamos su demostración. Voy a llamar logaritmo en base a de x a a. Así que por definición tenemos que a elevado a a es x. Y voy a llamar al logaritmo en base b de x a b. Así que por definición b elevado a b es x. Por tanto, tenemos una igualdad. Tengo que a elevado a a es igual a b elevado a b. Voy a tomar logaritmo en base b a ambos lados de esta ecuación. Tenemos entonces logaritmo en base b de a elevado a a igual al logaritmo en base b de b elevado a b. Y tenemos que esto es igual a por el logaritmo en base b de a. Y esto es igual a b. Hemos aplicado propiedades de los logaritmos. Así que, despejando, tenemos que a es igual a b partido logaritmo en base b de a. ¿Y qué es a? A es logaritmo en base a de x. ¿Y qué es b? B es logaritmo en base b de x. Partido logaritmo en base b de a. Así que hemos demostrado la propiedad para el cambio de base. Utilizando esta propiedad podemos transformar un logaritmo en cualquier base a un logaritmo decimal o a un logaritmo neperiano. Veamos. Tengo logaritmo en base a de x. Si lo quiero transformar en un logaritmo decimal, será logaritmo en base 10 de x partido logaritmo en base 10 de a.
Y para el logaritmo neperiano, recordamos que esto sería entonces logaritmo en base a de x es igual al logaritmo en base e de x partido logaritmo en base e de a, o lo que es lo mismo, logaritmo neperiano de x partido logaritmo neperiano de a. Y tengo así las formulaciones para el cambio de base. Vamos a calcular las siguientes expresiones sin utilizar calculadora y utilizando las propiedades de los logaritmos. Veamos la primera expresión. Logaritmo en base 2 de 8 más logaritmo en base 3 de 27 más logaritmo en base 5 de 125. Entonces voy a escribir esto en potencias. Esto es logaritmo en base 2 de 2 elevado a 3 más logaritmo en base 3, donde 27 es 3 elevado al cubo, más logaritmo en base 5 de 125, es decir, de 5 elevado al cubo. Utilizando las propiedades de los logaritmos, sabemos que el logaritmo de una potencia de la base es igual al exponente. Así que esto es igual a 3 más 3 más 3. Por tanto, el resultado de este logaritmo es 9. Así que hemos finalizado nuestro ejercicio. Veamos ahora esta expresión. Entonces tenemos que esto es igual a logaritmo en base 3 de 54 partido 2, porque el logaritmo de un cociente es la diferencia del dividendo y del divisor de sus respectivos logaritmos, más logaritmo en base 3 de 9 partido 1. Entonces esto es igual a logaritmo en base 3 de 27 más logaritmo en base 3 de 9. Y esto es igual a logaritmo en base 3 de 27 por 9, que es igual a logaritmo en base 3 de 243. Y 243 es 3 elevado a 5. Esto es logaritmo en base 3 de 3 elevado a 5. O lo que es lo mismo que esto es 5. Así que el resultado de toda esta expresión es 5. Veamos ahora en esta expresión qué propiedades de logaritmos podemos utilizar. Tenemos que esto es igual a logaritmo en base 2 de 36 elevado a 1/2 más logaritmo en base 2 de 2/3. Y esto es 36 elevado a 1/2 es la raíz cuadrada de 36. Así que esto es igual a logaritmo en base 2 de 6 más logaritmo en base 2 de 2/3. Y esto es igual al logaritmo en base 2 de 6 por 2/3, que es igual al logaritmo en base 2 de 6 por 2, 12, partido 3, 4. Y esto es igual al logaritmo en base 2 de 2 elevado a 2. Y finalmente, por las propiedades, sabemos que esto es 2. Así que el resultado de esta expresión es 2. Utilizando las propiedades de los logaritmos, expresar todo esto con un solo logaritmo. Veamos, esto es igual al logaritmo de a elevado a 5 menos logaritmo de b más logaritmo de c elevado a 1/3. Esto es igual
a logaritmo de a elevado a 5 menos logaritmo de b, y esto es logaritmo de la raíz cúbica de c. Y expresando esto en un solo logaritmo, tenemos que esto es el logaritmo de a elevado a 5 partido b por la raíz cúbica de c. Tenemos así entonces nuestra expresión reducida. Veamos cómo transformar esto en un solo logaritmo. Entonces esto es igual a ¿qué? Al logaritmo en base 2 de a elevado a 1/2 más logaritmo en base 2 de b al cubo menos logaritmo en base 2 de c menos logaritmo en base 2 de d al cuadrado. Y esto es la raíz cuadrada de a. Entonces esto es el logaritmo en base 2 de la raíz cuadrada de a más logaritmo en base 2 de b al cubo menos logaritmo en base 2 de c menos logaritmo en base 2 de d al cuadrado. Así que esto es igual al logaritmo en base 2 de la raíz de a por b al cubo partido c partido d al cuadrado. Y tenemos así la expresión en un solo logaritmo. Vamos a desarrollar este logaritmo utilizando las propiedades. Entonces, esto es igual a ¿qué? Al logaritmo en base 3 de a al cuadrado más, puesto que el logaritmo de un producto es la suma de sus logaritmos, más el logaritmo en base 3 de b elevado a 5 más el logaritmo en base 3 de raíz cuadrada de c menos el logaritmo en base 3 de d al cubo. Y esto es igual a ¿qué? A 2 por el logaritmo en base 3 de a más 5 por el logaritmo en base 3 de b más el logaritmo en base 3 de c partido el índice, que es 2, menos 3 logaritmo en base 3 de d. Y tenemos así desarrollado la expresión que nos han dado inicialmente. Desarrollemos esta expresión. Esto es igual al logaritmo de x por raíz de x menos el logaritmo de la raíz cúbica de x al cuadrado por y por z elevado a 5. Desarrollando tenemos que esto es igual al logaritmo de ¿quién? X por raíz de x. Sabemos que raíz de x es x elevado a 1/2. Así que esto es 1 más 1/2, es decir, x elevado a 3/2. Menos logaritmo de x al cuadrado por y por z a la 5, todo elevado a 1/3. Entonces esto es igual 3/2 por el logaritmo de x menos 1/3 por el logaritmo de este producto, x al cuadrado por y por z elevado a 5. Desarrollando, tenemos entonces que esto es 3/2 logaritmo de x menos 1/3 logaritmo de x al cuadrado menos 1/3 logaritmo de y
menos 1/3 logaritmo de z elevado a 5. Y vamos a efectuar estos exponentes. Así que finalmente tengo que esto es 3/2 logaritmo de x menos 2/3 logaritmo de x menos 1/3 logaritmo de y menos 5/3 logaritmo de z. Y tenemos desarrollado nuestro logaritmo que teníamos en uno solo. Podemos sumar estos logaritmos y así simplificar más. Sabiendo que el logaritmo de 3 es 0,477121 y que el logaritmo de 2 es 0,301030, vamos a averiguar sin el uso de la calculadora cuánto es el logaritmo de raíz de 6. Sabemos que esto es logaritmo de la raíz de 2 por 3, o lo que es lo mismo, logaritmo de 2 por 3 elevado a 1/2, que esto es igual a 1/2 logaritmo de 2 por 3, y el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos de los factores. Así que esto es 1/2 que multiplica el logaritmo de 2 más el logaritmo de 3. Esto es 1/2 del logaritmo de 2, tenemos la cantidad, más logaritmo de 3, que también tenemos la cantidad. Así que sumando, esto es 0,778151. Dividido entre 2, tenemos que es 0,389076. Y tenemos así el resultado del logaritmo de raíz de 6 teniendo estos dos valores. Debemos hallar logaritmo en base 2 de 3 y tenemos logaritmos decimales, así que vamos a hacer un cambio de base. Esto es logaritmo en base 10 de 3 partido logaritmo en base 10 de 2, o lo que es lo mismo, 0,477121 partido logaritmo de 2, que es 0,301030. Y haciendo esta división tenemos que esto es 1,584962. Así que ya tenemos el valor del logaritmo en base 2 de 3 teniendo en cuenta estos dos datos.